Buenas tardes. A continuación les voy a presentar un tema muy interesante o importante para lo que son las instalaciones eléctricas, como es el cálculo de iluminación interior. En este caso me voy a remitir a un método único, que es uno de los más utilizados, que es el método de los lúmenes. Este método requiere el cálculo por parte de la persona que esté llevando a cabo el desarrollo del mencionado cálculo. Y hay que recordar que ya existen software que hacen esto de manera automática, solamente parametrizando dentro del paquete, pero no está de más siempre conocer alguna metodología manual para hacer estos cálculos, para cuando no tengamos a disposición una computadora o el software respectivo. Voy a colocar un poco más pequeño aquí. Entonces, el objetivo va a ser estudiar el método de los lúmenes para el cálculo de iluminación interior. Este método, ¿verdad? Consiste en un proceso compuesto por una serie de pasos secuenciales para obtener la cantidad de luminarias y lámparas necesarias requeridas para satisfacer el nivel de iluminación del local respectivo. Es decir, es un local determinado donde se va a realizar alguna actividad y ese tipo de actividad requiere que el nivel de iluminación sea el adecuado. ¿Y dónde vamos a sacar esa información? De la normativa vigente. Este método se basa en la obtención de un nivel medio de iluminación para un alumbrado general. Tiene una forma práctica y sencilla de obtener el nivel de iluminación y es el más utilizado para alumbrado general y uniforme. Importante el primer punto, este método lo que me da es un nivel medio de iluminación a lo largo de todo el área. Eso quiere decir que yo en un punto determinado voy a tener más o menos ese nivel requerido, pero cuando saco el promedio de distintas mediciones a lo largo del área del local, me va a dar el nivel de iluminación que me pide la normativa. Eh, Como dije, bueno, tiene una serie de pasos secuenciales. El primero de ellos es obtener el nivel de iluminación que se requiere en el local. Y se selecciona o mejor dicho, a partir de las tablas de la normativa vigente, eh, considerando la actividad a realizar. Posteriormente se determinan las dimensiones del local, o sea, el largo, el ancho, la altura y el plano de trabajo. Es importante ver esta información para poder avanzar en la metodología. Aquí aclaro un poco lo que es, bueno, ya sabemos lo que es el largo y el ancho y la altura, pero el plano de trabajo. Interesante allí, el plano este verde, es la parte o la altura a la cual se va a realizar la actividad dentro del local. Algunas normativas explícitamente definen que son 80 centímetros, 0,8 metros, pero en todo caso va a depender de la actividad. Pero si no se indica, va a ser 0,8 metros, que es el valor que acogen la mayoría de las normativas vigentes. El siguiente paso, una vez que tengo la actividad que voy a realizar y las dimensiones del local, es el tipo de lámpara. Y ese tipo de lámpara yo la puedo seleccionar de acuerdo a mi experiencia práctica en el área o puedo ir a los manuales de luminotecnia, los manuales de iluminación, donde van a aparecer este tipo de tablas, donde me dice cuál es la actividad o el ámbito de uso de esta iluminación, doméstico, oficinas, comercial, industrial, etcétera. Y al lado me va a aparecer el tipo de lámpara más utilizado de acuerdo a ese ámbito de uso. Entonces, si no tengo experiencia en cómo hacer esa selección, puedo irme a estas tablas. Esta tabla viene de la Universidad Politécnica de Valencia, es su material bibliográfico. Luego vendría el sistema de alumbrado, si es directo, semidirecto, difuso, etc. Seleccionar el tipo de luminaria a emplear, perdón, dependiendo de ese sistema de alumbrado. Bueno, entonces yo voy a tener luminaria dependiendo del tipo del sistema de alumbrado. Luego, una vez que selecciono el tipo de luminaria, voy a calcular la altura de suspensión de estas, de acuerdo al sistema de alumbrado escogido. Para ello, voy a hacer uso de estas tablas. La tabla está en otra fuente de una universidad española. Me dice el tipo de sistema para locales de altura normal, oficinas, viviendas, aulas,
locales con iluminación directa, semidirecta, difusa, locales con iluminación indirecta. Entonces me dice la altura de las luminarias. En el caso de locales de altura normal, oficina, viviendas, aulas, lo dice que sean lo más altas posibles. En el caso de iluminación directa, semidirecta y difusa, que es dentro de la clasificación anterior, entonces me da unas ecuaciones matemáticas que yo pudiera utilizar para determinar esa altura luminaria, un valor mínimo y un valor óptimo. Cabe destacar que estas aplicaciones que yo tengo aquí de la altura normal también pueden tener una iluminación directa, semidirecta y difusa. Y luego tenemos locales con iluminación indirecta, y están las ecuaciones matemáticas que se utilizarían. Con respecto a esas siglas, lo que es la H, la H' y la D', para eso está esta imagen. La H' sería la altura total desde el techo hasta el piso. La D sería desde el techo hasta el plano de trabajo. La D' sería desde el techo hasta el punto inferior de las luminarias. Eh, la H, como se indica allí, sería desde ese punto inferior de las luminarias hasta el plano de trabajo. Y bueno, con esa información yo puedo aplicar las ecuaciones o las fórmulas matemáticas previamente mencionadas. Esos serían los pasos 4, 5 y 6. Luego tendría el paso número 7, que es la determinación del índice del local. ¿Por qué es importante? Bueno, porque los locales se clasifican según la relación que existe entre sus dimensiones y el tipo de alumbrado. Entonces, eso se le conoce por varios nombres, índice de local o también índice de relación. ¿Cómo lo calculo? Utilizando estas ecuaciones matemáticas que las saqué de un manual de alumbrado de este proveedor Indalux. Entonces tengo para cuando el sistema de alumbrado o iluminación es directa, semidirecta, directa, indirecta y general difusa, y para cuando es indirecta y semi-indirecta. Entonces aplicaría esas ecuaciones matemáticas, donde la A es el ancho del local, la L es la longitud del local y H es la altura del montaje. Posteriormente tengo el paso número 8, que me dice que hay que determinar los factores de reflexión de la infraestructura, ya sean los techos, las paredes y el suelo. Esto se refiere a, bueno, al nivel de reflexión que va a proporcionar estas superficies al flujo luminoso. Estos valores se encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabados. Y por lo general se pueden conseguir en los manuales de iluminación, manuales técnicos, o en los libros correspondientes a sistemas de iluminación. Hay muchísimas tablas con respecto a los factores de reflexión que si no se tiene información específica se puede utilizar. Luego, una vez que tengo los factores de reflexión, debo calcular el factor de utilización, que también se conoce como coeficiente de utilización, a partir de los datos de luminarias, el índice local y los factores de reflexión de la infraestructura. Este factor de utilización se define como la relación entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo y el flujo total que emiten las lámparas instaladas. Luego la determinación del factor de mantenimiento. El flujo luminoso total requerido para el local sería el paso 11. Que ese flujo luminoso total lo voy a calcular a partir de esta expresión matemática, que es la iluminancia media deseada por la superficie del plano de trabajo dividido entre el factor de utilización que multiplica el factor de mantenimiento. Ese con respecto al flujo luminoso total. O que hasta este punto yo debo saber cuál es el factor de utilización, cuál es el factor de mantenimiento, cuál es el nivel de iluminación requerido y cuál es el área del plano de trabajo. Como paso 12 tengo entonces que determinar el número de luminarias a utilizar utilizando esta expresión. Tomar el flujo luminoso total y lo divido entre el número de lámparas por el flujo luminoso por lámpara. Una vez que tengo esta información, proyecto la ubicación de las luminarias de manera a obtener una buena distribución. Eso es importante porque esa buena distribución va a redundar en una buena uniformidad de iluminación a lo largo del local. Para ello utilizo esta expresión. Calculo el N ancho y el N largo. El N ancho es el número de filas de luminarias, el N largo es el número de columnas de luminarias y el N total es el número total de luminarias que hay en el local. Entonces, esos dos valores debo calcular, vamos a decir estos tres valores. Entonces, una vez que tengo
ese n ancho, n largo, ¿verdad? Tengo que aplicar estas expresiones matemáticas que están acá. Dependiendo de la altura del local, si es mayor a 10 metros, entre 6 y 10, 4 a 6 metros y 4, la distancia máxima entre luminarias E no debe superar estos valores que están acá. 1,2 H para el caso de alturas mayores a 10 metros, 1,5 H para estas condiciones y 1,6 H para alturas menores o iguales a 4 metros. Entonces yo lo que tengo que hacer es calcular, vamos un momento para acá atrás, calcular el n ancho, el L largo, con el n ancho y el L largo calculo esta de X y de Y, que va a ser la distancia entre luminarias, y esta distancia entre luminarias es lo que voy a comparar con esta E que tengo acá. Es la distancia máxima que va a haber entre luminarias. Debe cumplirse con estas condiciones para garantizar una buena distribución de la iluminación a lo largo del local. Una vez que tengo esa información, entonces voy a la comprobación de resultados. Se chequea que la iluminancia media obtenida en instalación diseñada es igual o superior a la recomendación en las tablas. Ahí también se aplica una expresión matemática que se obtiene a partir de las combinaciones de las expresiones previas. Yo calculo un nivel de iluminación con estas expresiones y esa debe ser mayor o igual a los valores en tablas. Obviamente, si yo hice bien el cálculo a lo largo de todo el procedimiento, siempre se va a cumplir esa relación. Entonces, casi que este es un medio para comprobar que los cálculos que yo he hecho son correctos. Entonces, vamos a ilustrar esta metodología, esta serie de pasos con un caso de estudio. Entonces, primero tenemos que definir cuál va a ser el local. Entonces, se requiere realizar el diseño del sistema de iluminación de un taller para el ensamblaje de motores pequeños. El local a iluminar es de forma rectangular y en él habrá bancos de trabajo sobre los cuales se realizará el ensamblaje o montaje de pequeños motores y bobinados. Pese a ello, el dueño del taller solicita que la iluminación requerida sea del tipo general, es decir, se debe asegurar una iluminancia promedio en todo el local y no en lugares específicos. Importante que cuando yo hago en un local determinado tareas específicas que requieren un nivel de iluminación determinado, por lo general se diseña el sistema de iluminación para localizar esa iluminación y no tener que aplicar ese nivel de iluminación a lo largo del todo local porque eso me aumenta los costos. Pero desde el punto de vista, en este caso, desde el punto de vista del cliente, él quiere que el nivel de iluminación requerido para esa actividad se aplique a lo largo de todo el local. El local tiene una altura de 3 metros, ancho de 8 metros y una longitud de 17 metros. Y se estima una altura de trabajo de 0,8 metros. El color de las paredes y el techo será de gris claro, mientras que el piso tendrá un color gris oscuro. Esta información que tengo acá, en esta lámina, es importante para efectos de poder aplicar la metodología. Yo necesito saber qué actividad voy a realizar en el local, necesito saber las dimensiones del local y necesito saber cuáles son las características de la infraestructura en cuanto a paredes, techo y piso. Vamos a ver lo que es el nivel de iluminación. Este nivel de iluminación, como vimos, va a depender de la actividad que se va a realizar en el local y el valor de iluminancia medio se extrae de la normativa vigente. Entonces tenemos que la tabla 2.6 de industria eléctrica del reglamento de instalación de consumo número 10, la normativa chilena, establece el nivel de iluminación para tareas de ensamblaje medio, como de 500 lux. Cabe destacar que este caso de estudio lo analicé cuando estaba en Chile, por lo tanto utilicé la normativa vigente allá. Sin embargo, revisé también la normativa vigente venezolana, específicamente la norma COBENIN 2249 del año 1993. Allí me indica que el nivel de iluminación mínimo debe ser de 500 lux, el máximo de 1000 lux y el nivel intermedio de 750 lux. Entonces, de acuerdo a esta tabla, yo debería irme por nivel de iluminación medio, es decir, 750 lux. Pero bueno, como yo ya había hecho el caso para los 500 lux, nos quedamos con ese valor como objetivo de diseño. Pero repito, si yo estuviera desarrollando este ejemplo acá en Venezuela, tendría que tomar 750 lux. De todas maneras, el valor de 500 lux está dentro del rango. Sin embargo, es el valor mínimo. Y en la metodología me habla de el nivel medio.
Entonces, el siguiente paso es las dimensiones del local: 3 de altura, 8 del ancho, longitud 17 y una altura de trabajo de 0,8 metros. Luego escojo el tipo de lámpara de acuerdo a la actividad a realizar. Para ello yo escogí una lámpara LED, el modelo, tipo T8, 2100 lumens de flujo luminoso. Escojo el sistema de alumbrado por indicaciones del cliente. Él quiere que sea una iluminación directa y por lo tanto es el que se selecciona. El tipo de luminaria. Entonces en este caso una luminaria superficial para un tubo T8 tipo LED, aluminio pantallado a 35 grados. La altura de suspensión de la luminaria sería el siguiente paso. Es un local que tendrá iluminación directa, por lo cual utilizamos la expresión correspondiente allí. Hay un detalle acá. Aquí no se está considerando, o se está considerando básicamente que es una lámpara colgante que va a tener una T'. Pero como estamos hablando de una luminaria superficial, esa distancia de prima es bastante pequeña, por lo que para el cálculo yo simplemente tomé que la altura del montaje va a ser la altura total menos el plano de trabajo. Va a haber unos centímetros allí de la altura de la luminaria, pero la estoy depreciando y estoy colocando que la altura del montaje es 2,2 metros. Seguidamente, entonces voy a la determinación del índice del local. De nuevo, va a depender del tipo del sistema de alumbrado. Ahí están los datos: ancho 8, longitud 17 y el H va a ser 2,2 metros. Sustituyo los valores y me queda que el índice local es igual a 2,47. Luego voy a los factores de reflexión de la estructura: techo, paredes y suelo. Estos valores, como dije previamente, se encuentran tabulados en tablas dependiendo de los tipos de materiales, superficies, acabados, etc. Para este caso, donde las paredes y el techo son de gris claro y el piso gris oscuro, obtengo estos valores de las tablas. Paredes y techo 70% de reflexión, piso 20%. Ahora sí, con esos valores de reflexión y el índice local voy a determinar el factor de utilización del local. Recuerden que también lo llamamos coeficiente de utilización. Entonces, índice local 2,47, factor de reflexión, lo que tengo allí. Y para ello voy a utilizar esta tabla. Esta tabla, como dije anteriormente, yo la extraigo de las especificaciones técnicas de la luminaria que ya he seleccionado. La mayoría de estas especificaciones técnicas tienen esta tabla. Entonces, de ahí la extraje. Esta tabla tiene en su primera columna lo que es el índice del local. Entonces, tiene 0,6, 0,8, 1, 1,25, 1,5, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí tengo un índice local de 2,47. Vean que ese valor estaría entre 2 y 2,5. Entonces yo tendría que decidir allí si utilizo el 2,5 porque está muy cercano o si utilizo interpolación. Vamos a ver cómo lo hacemos aquí. En la parte superior dice reflectancias para techo, paredes y plano de trabajo según la CIE. Yo aquí he hablado de factores de reflexión de paredes y techo y piso. Debería ser el factor de reflexión del plano de trabajo, pero para este caso particular no tengo previamente cuál va a ser el material del plano de trabajo. Entonces estoy tomando como defecto el factor de reflexión del piso. Techo, en la primera fila es factor de reflectancia de techo, la segunda factor de reflectancia de paredes y la tercera fila factor de reflectancia del plano de trabajo. Yo tengo que ubicar allí 70% para paredes y techo y piso 20%. Voy con la primera fila, el 70%, vean que es esta zona de acá, con el grupo de columnas que está en la tercera posición, está el 0,7. Luego de ese 0,7 tengo que irme a lo que es 0,7 para el techo. No tengo 0,7 y no tengo 0,5, me quedo con 0,5. Y luego para ese conjunto de 0,5 de factor de reflexión para las paredes, busco para el plano de trabajo, en este caso para el piso, 20%. Y allí me da la columna con la cual voy a trabajar. 0,7, 0,5. Luego busco los valores o el valor del índice local correspondiente. Debería ser este 0,50, perdón, este 2,5. Con este 2,5 yo me iría de manera horizontal y donde me intersecta esa columna dentro del rectángulo rojo, me daría lo que es el factor o coeficiente de utilización, en este caso 0,78.
Pero este es un caso particular donde casi logro obtener un K igual a los valores que están en la tabla. Lo más normal, lo típico es que los valores no estén en los extremos, sino que caigan dentro de ese rango. Por lo tanto, yo voy a trabajar como si estuviera entre 2 y 2.5, que efectivamente es así. Y para ello, entonces, debo eh, trabajar con interpolación lineal. Este es el procedimiento matemático que se utiliza acá, que básicamente es conseguir la ecuación de una recta. Porque tengo un K1, C1, C1 o C1, coeficiente de utilización 1, y tengo un K2 de 2.5, para el cual el coeficiente de utilización es 0,78. Para el coeficiente de utilización igual a 2, perdón, para el índice local igual a 2, el coeficiente de utilización sería 0,72. Y ahí tengo dos puntos. Entonces, simplemente es conseguir la ecuación de una recta, donde la recta es coeficiente de utilización va a ser igual a una pendiente por el índice del local más la intersección de la recta con el eje vertical. Y simplemente, como nos enseñaron en matemáticas, utilizar estos dos puntos para conseguir la pendiente y la intersección. No voy a demostrar eso acá, es un procedimiento matemático que ustedes pueden practicar aparte. Entonces me queda que el coeficiente de utilización va a ser igual a 0,12 por el índice local más 0,48. Entonces, ¿cuál es el índice local de mi caso? 2,47. Ese 2,47 lo sustituyo en esta ecuación y me da el coeficiente de utilización que estoy buscando. Y para este caso me queda que es 0,7764, que es bastante cercano al 0,78 correspondiente a un índice local de 2.5. Entonces quizás si agarramos 0,78, el error no iba a ser tan significativo. Pero repito, lo utilicé de esta manera el procedimiento para ilustrar cómo sería si no fuese tan cercano a los extremos o a un valor específico de la columna de índice local. Ok, entonces ya tengo lo que es el factor de utilización, también conocido como coeficiente de utilización. El siguiente paso es la determinación del factor de mantenimiento. Este factor de mantenimiento eh, también lo tomo de las tablas. Entonces, toma en cuenta las pérdidas que pudieran haber allí debido al ensuciamiento del sistema de iluminación, llámese luminarias y lámparas. De las tablas yo tomé un valor de 0,8. Este factor varía entre 0 y 1. Mientras más cerca esté a 1, significa que la instalación es más limpia en el proceso que se esté realizando allí o la actividad que estén realizando en el local. Y mientras más cercano a 0 es que está muy sucia la lámpara y no llega iluminación al plano de trabajo. Y aquí se considera 0,8. Luego entonces calculo el flujo luminoso total requerido para el local. ¿De qué depende? De la iluminancia media deseada, de la superficie del plano de trabajo, del factor o coeficiente de utilización, del factor de mantenimiento. Sustituyo los valores y me queda que el flujo luminoso total es 109.479,65 lumens. Las unidades del flujo luminoso son lumens. Entonces ya tengo ese paso 11. Voy al paso 12, que es la determinación del número de luminarias a utilizar. ¿Y de qué depende esto? Depende del flujo luminoso total previamente calculado y la cantidad de lúmenes que entrega las lámparas que tengo por luminaria. Está la expresión matemática, flujo luminoso total dividido entre el número de lámparas por luminaria por flujo luminoso de una lámpara. El flujo luminoso total lo calculé. Para la lámpara que seleccioné, esta me entrega 2100 lumens. Y la cantidad de lámparas que se requiere por luminaria es 1. Entonces calculo esa n me da 52,13 luminarias, pero como es cantidad de luminarias, eso debe ser un número entero y por lo tanto lo redondeo. Lo redondeo hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque si lo redondeo hacia abajo puede ser entonces que el flujo luminoso total no sea el adecuado para conseguir la iluminancia media. Por lo que me voy a las 53 luminarias. Ese sería entonces el número de luminarias a utilizar, que no va a ser el definitivo. Pudiera ser el definitivo, pero en este caso no lo va a hacer. Ya vamos a ver por qué. El punto 13 es proyectar la ubicación de las luminarias de manera de obtener una buena distribución. Parece que debo calcular el número de luminarias en el ancho y el número de luminarias en el largo. El número de luminarias en el ancho es 53, que es el n total,
por 8 entre 17, eso me da 4,99. De nuevo, como es un número de luminarias, debe ser un número entero. Entonces lo redondeo hasta 5. Luego calculo el número de luminarias a lo largo, eso me da 10,61, también lo redondeo y eso me da 11. Entonces, como ese va a ser el número de luminarias en el ancho y el otro va a ser el número de luminarias en el largo, y estamos hablando de un área local rectangular, entonces para conseguir el número de luminarias total, multiplico esos dos valores. 5 por 11 me va a dar 55 luminarias. Y como tengo una lámpara por luminaria, van a ser 55 lámparas. Luego calculo la distancia entre lámparas o entre luminarias en el ancho del local y la distancia entre luminarias en el largo del local. Longitud entre cantidad me da 1,6 metros para el ancho y 1,55 metros para el largo. ¿Qué debo verificar yo? Debo verificar que esa distancia es la suficientemente adecuada como para garantizar una buena distribución de la iluminación y que haya uniformidad en el local. Por las características, para el sistema de alumbrado, debo aplicar esta expresión, la E menor o igual a 1,6H, esa es la distancia que debe cumplirse allí. Entonces, la altura del montaje es 2,2 por 1,6, eso me da 3,52. Debido a que se cumple que tanto la distancia del ancho como la distancia del largo son menores a esa distancia máxima, entonces podemos decir que la configuración es la correcta. Y se puede hablar de una buena uniformidad de iluminación a lo largo de todo el local. Finalmente, se hace la comprobación de los resultados, ¿verdad? Eh, aplicando esta expresión acá. El número de lámparas por luminaria, el flujo luminoso por lámpara, el coeficiente de utilización, el factor de mantenimiento y dividido entre la superficie del plano de trabajo. Eso tiene que ser mayor o igual al valor de luminancia media de las tablas. Eso me da un valor de 527,5 lux y recuérdense que el valor de tablas es de 500 lux y por lo tanto se cumple con la condición. Importante entonces ir aplicando los pasos uno a uno porque el resultado de un paso es un insumo para el siguiente paso. Entonces es importante decir que son pasos secuenciales porque efectivamente se cumple eso. Vean que es un procedimiento sencillo y es muy útil, repito, cuando yo no tengo a la mano los software especializados que me hacen estos cálculos de manera automática. Quizás en la fase de diseño sí, pero si yo quiero comprobar en campo, me puede servir esta metodología. Incluso en la fase de diseño, si no cuento con el software especializado, puedo hacerlo de esta manera. Y esta es la manera que siempre se ha utilizado cuando se trabaja con esos software especializados para los sistemas de iluminación interior. Y bueno, espero que les haya gustado este video, el desarrollo de esta metodología para cálculo de iluminación interior. Si es así, me gustaría o les pido que le corten like al video y si no están suscritos a mi canal, que hagan la suscripción respectiva.